Marco, qué bueno que vienes aquí abajo porque tenemos algo importante y serio de qué hablar. Ajá. Marco. Sí, no, mira, espera, ahorita te oigo. Sí que acaba de dar vuelta y... No soy yo, te lo juro que no soy yo. Ahí está. Puedes posicionarte para mirarme. Ya está, Y, ya en está. serio, Ahora vamos sí, a hablar ahora que sí. Ajá. del final del podcast. Es un tema muy grave, Es un ¿no? tema muy Es un grave, tema- es un se va a tema acabar muy todo. O sea, al final todos los episodios se va a borrar. Marco, ¿qué haces? Te acabo de dar la vuelta otra vez mi silla sola, está Ya. dando vueltas sola. Pero Ok. ahorita te hago caso. Espera, No, sí, espera. no, tú sigue. No. Ajá, está dando vueltas. Aquí está. Ahí viene de regreso. Sí. Sí. Ajá. Ok. Ahí está. Ok, que me decías algo al respecto del final de... Tú y yo no estamos en el mismo nivel de seriedad. Ajá. No, te juro, estoy terriblemente serio. Mira, Se ve que no estás preocupado. es tanta mi seriedad que está dando vuelta otra vez mi silla. Tú no estás cagando la silla. Oye, da vuelta sola, o sea, ya. Vas a hacer que Ah. se me prenda en llamas. No te prendas, no, y sí te estás prendiendo, espera, no. Vamos a hablar de Thor Ragnarok. Ok, You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Toot toot tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot toot tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En este episodio los saludamos Marco Antonio Santiago. Víctor Hernández y en ausencia de Roberto Chávez, que lo perdimos en el trayecto. Te quemó. Venía para acá, se salió del camino y presumiblemente está ahora en otra dimensión. Muy ad hoc, muy ad hoc. Muy ad hoc, pero esperamos que nos alcance en unas 3 semanas o 18 meses. Que se reintegre un día de estos. Sí, si es que sobrevive. Ok. Pero vamos a Beto. hablar. ¿De qué día decir algo más? No, nada más pienso en él así como, bajo, Beto. Claro. Porque en este episodio vamos a hablar de Thor Ragnarok. La más reciente entrega del universo cinematográfico Marvel, que ya va en su película número 17. Fíjate que 16. no sé, siempre no me salen las cuentas. ¿No? Siempre se me olvidan, pues. Sí, no. O más bien ya son tantas que creo que me da flojera contarlas. Sí, Es yo- como cuando yo- ya tienes muchos primos. Así. Es como que ya llegó, pues, a ver, es relativamente sencillo. 3 del Capitán América, 3 de Thor, 3 de Iron Man, ahí van 9. 2 Avengers, ¿sí? Van 11. Sí, o sea, ahí irían 11. O sea, con las que llevan más de uno tenemos 3 Avengers, 2 Avengers, 2 Guardianes de la Galaxia, 3 Capitanes América, 3 Thor, sí, 3 tres. Iron Man. Sí. Allí son 13 ya. ahí van 13. 12 películas, más Doctor Strange, más Spider-Man, sí. más Ant-Man. Ant-Man 16. y más Hulk. Más Hulk, 17. ¿Y contaste las otras de Thor? Sí, ya están Las dos contadas. anteriores. O sea, entonces, Sí, 17. esta es la 17ª. Esta sí. es la 17ª. Fíjate, ya son varias. Pues ya tenemos casi 10 años, ¿no? De Marvel Cinematic 2007, Universe. no, sí, 2 años, 10 años, ¿no? O sea, Sí. tiene 10 años que se estrenó Iron Man y luego Hulk. Y luego Hulk. Entonces, Y fíjate, pese a todo, me parece que esta entrega de Thor encuentra una forma de darle una mirada fresca al personaje, que quizá no sea la más adecuada, pero por lo menos sí es distinta. Sí. Eso es en todo caso de lo que ha adolecido la franquicia Thor, ¿no? Es desigual. O sea, ahí donde, por ejemplo, Jon Favreau le colocó un tono a Iron Man que se mantuvo a lo largo de las 3 películas, en gran medida debido precisamente al cast de Robert Downey Jr., a su presencia, ya que él es Iron Man y es Tony Stark, o a diferencia de el tono que los rusos le han dado al Capitán América, y que bueno, a lo largo de la película, o sea, fue una franquicia que fue como en ascenso. Yo sigo creyendo que es mucho mejor El Soldado del Invierno que Guerra Civil, pero me parece que son películas como muy compactas. Thor, creo que cada una de sus películas es diferente. Es diferente de tono, es diferente en cuanto a ritmo, Sí. es diferente en cuanto a la interpretación que el personaje, que el mismo actor Hemsworth tiene para su personaje. Sí. Entonces,
Y el director, en esta ocasión, Taika Waititi, encuentra una forma de llevarla más hacia el tono que tiene el Marvel Cinematic Universe en general y como que subirle el volumen a ese tono. Ajá, sí, la película es terriblemente estridente. Ajá. La sientes como una comedia de acción de los 80s, sí. Así como muy en esa mecánica. Es como si Flash Gordon conociera a Masacre en el Barrio Chino y las pegaras en una sola película. Sí. Ese es como el tono que siento que tiene. Si quieres podemos arrancar con el clásico, la clásica sinopsis. Una sinopsis, por supuesto. Si usted no ha visto la película, brínquese esta parte, haga mood durante los siguientes 2 minutos y no le arruinaré demasiado las cosas. O mejor que pongan pausa, vayan a ver la peli y luego regresen y nos escuchen. ¿Tú crees que sea una buena acción? Yo digo que nada más le bajen al volumen 2 minutos y se ahorren mi reseña llena de spoilers. Bueno, ok. Bueno, ya cada quien decidirá qué hacer. Mientras tanto viene la reseña, la sinopsis justo ahora. Esta tercera película nos toma a Thor, por lo que podemos ver, un tiempo después de haber regresado de la Tierra tras separarse de los Vengadores al final de Era de Ultron. A la búsqueda de tratar de evitar el famoso Ragnarok, ¿no? Que en la mitología nórdica es el momento de la muerte de los dioses, y que también es un evento de los cómics en donde efectivamente una gran cantidad de destrucción, muerte y tragedia llueve sobre Asgard. Aquí Thor está prisionero de Surtur, el demonio del infierno, el demonio del reino del fuego, y lo que vemos es como combate con él, lo derrota, regresa con la corona de Surtur hacia Asgard para descubrir a su hermano en el trono, a un desaparecido Heimdall, y a un Asgard así como que distraído por montajes teatrales que tiene Loki, ¿no? Thor obliga a su hermano a desenmascararse. Juntos van a buscar a Odín. Vemos el maravilloso cameo del Doctor Strange en la película. Benedict Cumberbatch como el amo de las artes místicas en la Tierra. Encuentran a Thor o a Odín. Odín les señala que un gran mal está por llegar. Este mal es Hela, la diosa de la muerte. Hela aparece, tiene poderes inconmensurables, los dos hermanos no pueden enfrentarla. Se dirige hacia Asgard para destruirlo, mientras los dos hermanos quedan varados en un planeta perdido, Sakaar, ¿no? Para todos aquellos que conozcan la historia de Guerra Mundial Hulk y de Planet Hulk, el nombre Sakaar no les resultará desconocido. Y mientras Thor se encuentra ahí digo esto ya no es ningún spoiler, lo vieron ustedes en todos los trailers. Mientras Thor se encuentra a Hulk en este planeta y lo convence de que lo ayude a regresar a combatir a Hela en Asgard, vemos el proceso de Hela devastando Asgard, asesinando a sus habitantes, de la mano de un Karl Urban, encarnando un Scourge muy raro, un ejecutor muy extraño, ¿no? Al final, tenemos el evento cataclísmico, ya no les contamos absolutamente nada más, pero esta película nos narra centralmente el asedio y la caída de Asgard, ¿no? Y la historia de lo que Thor tiene que ver con este evento cataclísmico. Que era algo que se insinuaba pues desde el mismo título de la película, ¿no? O sea, una palabra que tal vez no sea tan conocida, pero bastaba un googlazo para saber que dentro de la mitología nórdica pues era este momento de destrucción y renovación. Sí, o sea, Ragnarok recién, precisamente a raíz de los cómics, las novelitas y todo, se volvió una palabra equivalente, o en la jerga común de gente, una palabra equivalente a Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? A Armagedón. Entonces, a pesar de que no tienen significados muy, muy similares, porque en el caso efectivamente de la mitología nórdica sí tiene que ver más con renovación, con una vuelta en el ciclo de los tiempos, a diferencia de la mitología judeocristiana en donde el asunto es más terminante, claro, ¿no? O sea, se acaba y
cerramos y apagamos la luz. Entonces, en esta sí hay como un juego de renovación, pero es un juego de renovación muy amenazante, en donde van a morir Odín, va a morir Thor, va a morir prácticamente todo el panteón principal, y solo algunos dioses van a sobrevivir para la siguiente época de la existencia. En los cómics, Thor también tiene un referente para este Ragnarok. Hay una saga completita que no es el único elemento de la película. Desde la película breva de un montón de cómics. Sí. Ese es, quizás lo mencionábamos un poquito antes de comenzar. Breva un poquito de una gran cantidad de referencias, de una gran cantidad de cómics. Entonces, tiene referencias incluso si alguno de ustedes es lector de cómics, tiene la ubicación ubica en su mente una serie, un maxi evento de Marvel de hace como 4 o 5 años, si mal no estoy, que es Fairy Tail, el miedo mismo, en donde aparece Cul Borson, el hermano de Odín, aparte el hermano mayor de Odín, que es la serpiente maligna que viene a destruir al mundo, a asesinar a Thor y a cambiarlo todo. Si ustedes recuerdan, dentro de la película el símbolo que está en el fondo, símbolo de 3 como semicírculos, bueno, como elipses inscritas una sobre la otra, es el símbolo de Kul en la serie de Fairy Tail. Entonces, no es el único elemento de donde sale. O sea, Ela en los cómics es un personaje como un poquito más distante, y aquí es como mucho más cercano y tiene razones para detestar a Asgard y al mundo en general, ¿no? O a los 9 reinos en general. Eso sería lo primero que destacaría. Claro, y que con una historia planteada de ese modo, o sea, con las expectativas de una destrucción total de Asgard o de los personajes del completo, del panteón, digamos, asgardiano, uno esperaría una película digamos, con un tono más épico, con un tono como mucho más dramático, trágico. Con un tono más trágico. Sin embargo, lo que nos entregan es, a todas luces, una comedia que, sin embargo, tiene esa historia. Era de esperarse, ¿no? Aparte, el hecho de que quien la dirige es Taika Waititi, un director y actor muy acostumbrado a la comedia. La comedia es como su medio natural. Quizás lo más famoso que tenga él antes de esto es una película que llegó muy limitadamente a cine, pero que ha hecho fama más bien en streaming y todo, que es What We Do in the Shadows, Entrevista con los vampiros. Aquí le pusieron así, muy recomendable. Ajá, sí, terriblemente recomendable, porque es una película muy, muy divertida, que aparte yo no sabía, nació de uno de sus primeros cortos. O sea, él tiene un Entrevista con los vampiros muy, muy viejito, de los 90, tengo entendido, de los 2000. Hizo un corto y de ahí nació el germen de la idea para hacer la película. Entonces, Waititi es un director de comedia, y era como lo que íbamos a esperar. Había que ver qué iba a hacer con este material. La película a mí me gustó mucho, me divirtió mucho, me reí mucho con la película. Con Thor. Ajá, con esta, con Thor Ragnarok. Y ese es como yo lo diría, yo lo manifestaría como el placer culpable que me deja esta película, ¿no? Porque yo debería decir frontalmente, la película no me gustó, pero no es cierto. La película me gustó mucho. No me gustó lo que salió de esto, porque yo personalmente creo que funciona como un muy mal preludio a lo que viene, que es Infinity War. Ya solo hay una película entre esta e Infinity War, si mal no estoy, que es Black Panther. Black Panther será como el preámbulo oficial para la llegada del Infinity War de Avengers. Y justo la película anterior, y era lo que yo me temía, y aún me temo, es una comedia, y es una comedia desternillada de principio a fin. O sea, esto es Masacre en el Barrio Chino de una manera descarnada. Al villano le falta, se los juro, que lo conecten en una manguera y estalle, pero todo lo demás está allí. Entonces es muy curioso que este sea el antecedente, porque se supone que
lo que viene va a ser muy dramático, ¿no? Exacto. O sea, bueno, va a ser tan dramático como... No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver el famosísimo spoiler que tuvieron En una Anthony entrevista, Mackie ¿no? y No, fíjate que yo no, pero ya sé más o menos por dónde va. ¿No lo viste? Es No lo vi, maravilloso, no lo vi. es maravilloso. O sea, ahora ya lo puedo ver, creo, pues con más calma. Porque... Es que es un momento inenarrable con Mark Ruffalo allí frente a las cámaras y a ver, bueno, anticípanos cómo que va esto, ¿no? Como qué va a ocurrir. Y él, bueno, no, pues bueno, puedo adelantarles que las cosas no terminan demasiado bien para los héroes del universo Marvel, ¿no? Y todos así como risas y todo. Lo puedo decir y el otro, pues es tu problema, ¿no? Así como... Aparte no es cierto, no es Anthony Mackie, es Don Cheadle, es War Machine el que está con él. Y de repente Don Cheadle está como, mira fulano, no hables demasiado, y Mark Ruffalo parece muy emocionado de hablar y de repente... Entonces nos podrías decir que al final de esa película va a haber una muerte, o sea, podríamos estar hablando de una muerte y él, no, pues no puedo decir nada. Solo puedo decir que termina en tragedia, ¿no? O sea, y hay algo peor que una muerte, y entonces Mark Ruffalo dice, uy, no, hombre, y en la siguiente película nos morimos todos. Y la cara de Don Cheadle de, dude. Y luego él volteando a la cámara y, no podemos editar esta parte. Y luego ¿tú crees que Kevin se enoje mucho conmigo? Yo creo que sí. Hoy, entonces, hay un momento como un previo, o sea, si las amenazas son ciertas, Infinity War va a ser terrorífica, pues, y va a ser muy trágica, y bueno, probablemente si los eventos van como siguen, sea el inicio de esta renovación que el universo cinematográfico Marvel va a requerir tarde o temprano. Claro. Que ciertos personajes salgan de una manera digna de la historia para que otros entren. Digo, todavía en este momento no podemos pensar en reboots, no podemos pensar en remakes ni nada por el estilo. El universo está en plena elaboración, pero si hay un momento en el que los actores materialmente ya no van a poder seguir haciendo sus personajes, o ya no van a querer seguir haciendo sus personajes, y hay que empezar a despedirlos. Pues imagínate, después de 10 años. Ajá, sí, o sea, para muchos de ellos son muchísimos, y bueno, incluso para actores que habían marcado una raya, se señalado un límite, habían dicho hasta aquí, y de repente ya no. O sea, el caso más concreto es Robert Downey Jr., que había firmado para las películas de Avengers y para las películas de Iron Man y nada más. Y de repente ya apareció en Civil War, y de repente apareció en Spider-Man, y pidió que se le escribiera personaje para más. Entonces sí hay un momento en el que estamos empezando a anticipar que este universo va a empezar a tener muertes, y muertes muy trágicas, no muerte como la de Quicksilver, que es un personaje que vimos, ni siquiera le agarramos cariño y se nos murió. Spoiler, si no han visto, por cierto. No han visto Avengers, si no han visto Age of Ultron, me burlo todos ustedes, así, me burlo. Sí, bueno. Pero bueno, entonces, este es un momento muy curioso para Ragnarok. Aparece como el preview, y aparte está anunciado como el preview más importante a Infinity War. O sea, es la película que detona Infinity War, y para quienes hayan visto las escenas post créditos, por ejemplo, o sobre todo la primera escena post créditos de la película, creo que es muy importante, porque aparte esto unido a, si ustedes son de estos fans cazadores de eventos, todos ya habrán visto el corto filtrado de Avengers Infinity War. El corto filtrado arranca con Thor flotando entre escombros en el espacio, que es el lugar donde lo encuentran los guardianes. La película, o la escena post créditos final, sería como el preview de esto, pues nos explicaría por qué probablemente Thor flota entre escombros en el espacio. No es obligado, porque puede ser por otra razón, pero pues es muy sospechoso. Es un arranque. Y si es así, Infinity War tuvo un preview pues muy chistosito, ¿no? Sí, cuando o sea, es extraño que la peli por momentos me da el tono a mí de una parodia de pelis de superhéroes por el tipo de comedia que trata, pero no termina siendo una parodia real, porque pues es
es parte del mismo universo, ¿no? O sea, es una historia contada de esos superhéroes. Pero por momentos parece querer como señalar las partes en las que se toman demasiado en serio las historias de superhéroes y poner chistes al respecto, quebrar algunos clichés, romper el ritmo. Es como lo que uno esperaría de una parodia, pero no puede serlo porque es una peli que necesita avanzar la historia y además tiene elementos que son narrativamente trágicos, como la muerte de todos los amigos de Thor. Ajá, ejemplo, sí, o sea, los 3 guerreros mueren en esta película y mueren aparte, digo, excepto por quién es Hogun el adusto, el último que se sostiene. Sí. Los otros 2 mueren por requerimiento del argumento en 10 segundos. Para establecer la fuerza de Ella. De Ella, sí, o sea, yo estoy seguro que Ray Stevenson ni siquiera cobró para la muerte de Volstagg el voluminoso, o sea, fue instantánea, pues. Sí. Entonces, sí, esa es, si quieres, ya como que podríamos pasar a comentar nuestras impresiones de la película más cercanas o más emocionales. Ese es para mí el gran problema de la película. Yo siento que contó una historia extraordinariamente trágica, cuenta una historia extraordinariamente trágica, no solo la historia central de Thor, la búsqueda de su padre y todo este asunto, la caída de Asgard, la muerte de sus amigos, el surgimiento de Ella, sino aparte el trasfondo de la historia. El trasfondo de la historia es muy serio, o sea, el trasfondo de Ella es la gran heroína del Asgard violento, conquistador, salvaje, destructivo. Va de la mano de Odín y ella misma dice: ahogamos reinos completos en sangre. Este trono de oro sobre el que te sientas, ¿de dónde crees que salió? Sí, claro, es algo que se le dice a los reyes de España, por ejemplo. Ajá, no, que es en general una frase que podría ser aplicada a cualquier imperio del mundo. O sea, no existe construido un imperio a base de sangre y acero. Esto de los imperios cultos, modélicos y sabios, brillantes, las luces, las antorchas que guían a la humanidad en dirección hacia la civilización, tienen un pasado oscuro, pues, y me atrevería a decir que no creo que haya un imperio de la historia de la humanidad fundado sobre la buena hondez y la concordia y la paz. No lo veo así, o no lo creo posible. En este caso, ese es el mensaje que envía, ¿no? Y es un mensaje sesgado. Es uno de esos golpecitos que la película da, que tal vez con un tono un poco más oscuro hubieran sonado a crítica muy acerba, a crítica muy fuerte, pero que no lo son porque todo el tono es de comedia, toda la película está como un chiste. Entonces, decía a mí en particular esta frase de Asgard, o sea, Odín de repente fue un conquistador y de repente decidió que ya no iba a ser un conquistador, sino que iba a ser el padre de todo y iba a ser protector, pero y para hacerlo enterró su pasado, literalmente enterró su pasado. Me parece un discurso muy fuerte que la película minimiza por completo o maquilla por completo. Es decir, es un payaso diciendo la verdad. Claro. Entonces, como que es un payaso diciendo la verdad con su carita muy pintada, y entonces no pelamos lo que nos acaba de decir, que es muy grave. Nos reímos, nos reímos mucho con el payaso, y tal vez habrá quien diga que ese es su gran triunfo, que ese es el gran éxito, ¿no? Permitirnos deslizar una verdad muy agresiva o una verdad muy fuerte en un envoltorio muy ligerito. Para mí no funcionó así. Ese es en todo caso mi gran querella con la película. Sí. A mí, fíjate, me parece que algo que sí le reconozco a Taika Waititi es que, a pesar de esta diferencia tonal tan grande entre los elementos, digamos, narrativos obligatorios que tenía que tocar y la forma en que decide contar la historia, me parece que la peli pudo haber salido muy mal. O sea, pudo haber terminado siendo, pues, o sea, Iron Man 2. Peores. Pudo haber terminado siendo Iron Man 2. Sí. O sea, algo olvidable, algo risible.
no solo algo mundano, pero de alguna forma sales de la peli divertido. Sí. Sales de la peli diciendo, ok, yo sí seguiría viendo más pelis de Thor con estos personajes y así. Algo que no sales diciendo en las anteriores pelis de Thor, ¿no? Del mismo personaje. Por eso es que digo yo que me queda a mí como un placer culpable. Porque eso, disfruté mucho la película. Sí. Y si me pongo en mi papel de crítico más payaso, más pretencioso, más serio y todo. Ajá. Si me pongo en ese tono de crítico como más fuerte, no debería haberme gustado la película. Yo pienso así, no, es que da un mensaje, o sea, es un mensaje inconsistente. Es una película cuya historia es muy trágica de fondo y que sin embargo no cuenta esta tragedia, ¿no? Y miren, yo lo colocaría en estos términos. Una de mis aficiones conocidas por la mayor parte de la gente que me ubica, aunque tiene, es mi afición por narrar en los juegos de rol, pues. O sea, soy máster de Dungeons and Dragons y cosas por el estilo. Master, esa fuerza, ¿no? O sea, así como Jeff Goldblum, que es Grand Master. Claro. Sí. Yo no soy tan gran, pero sí soy máster. Pero igual te gusta ver pelear a la gente. Ajá, sí, me gusta verlos combatir y matarse unos a otros, así. Y favorezco a uno descaradamente, así. Sí. Entonces, y reconozco que una de las cosas que tengo como vicio dentro de mis historias es que soy terriblemente apocalíptico, terriblemente tremendista, y todo está siempre al borde de la destrucción, y todo está al borde del caos, y todo está al borde de la muerte, ¿no? Entonces, yo esperaba de Ragnarok una historia como en ese sentido. Yo entraba al cine como en esta idea. Sabía que no era posible porque Taika Waititi es un director de comedia muy efectivo, y es un director que tiene características muy puntuales, como este amor por la improvisación, como este amor por la relajación de los personajes, porque los personajes tengan mucho espacio para trabajar, que hacía muy complicado que hiciera una historia muy trágica, ¿no? Y yo lo que me iba temiendo es que la película resultara burda, mal hecha, mal construida o mal resuelta. Y ese es, en todo caso, eso es lo que me brinca de esta película. Es una muy buena película de superhéroes. Está muy bien hecha. Tiene un ritmazo de principio a fin. Nunca se cae. O sea, la película avanza. Esta cambia. En los momentos en los que los personajes hablan, los personajes se sienten, pues, o sea, aparte Tom Hiddleston está muy compenetrado con Loki, no se diga Hemsworth con Thor, o sea, están muy metidos en el personaje que son. Ruffalo hace un gran Bruce Banner, o sea, tiene igual muy pensadito cómo quería él hacer al personaje. Tessa Thompson está en Valkyria, que es en Valkyria, es Sarah Connor sacada del universo Terminator y colocada en el universo. Sí, hace un personaje muy redondo, a pesar de que es su primera aparición. Sí, o sea, y tú sientes por qué, o sea, puedes percibir sus motivaciones, y ella requiere 3 diálogos para decir a mí me enviaron a matar a Ela y vi morir a mis compañeros, y a partir de entonces todo me vale gorro, así, y es perfectamente lógico porque es así, ¿no? Se ve que Jeff Goldblum disfrutó su personaje de Grandmaster, pero así de manera sobrenatural. El tipo está entretenidísimo con el personaje que hace. O sea, esta parte donde, ¿por qué me pasas el desintegrador? No, solo tuvo me interrumpió, no es una pena capital. Sí, así es. ¿Por qué me estás pasando esto para destruir? Entonces, o sea, Karl Urban, por ejemplo, hace un personaje que a mí me resulta incluso trágico, que a lo mejor en manos de un Karl Urban, el Scourge, que a ustedes recordarán como el Juez Dredd o como Eomer, el cazador, en El Señor de los Anillos, el cazador el Orc Slayer. Aquí hace un personaje muy trágico. Y casi solo con los ojos logra hacer ese personaje, porque no dice muchas cosas. Sí, no. Pero las expresiones que le toman, se le ven ahí los conflictos grandes, ¿no? Sí. O sea, él, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos que han tenido que hacer personajes muy, muy marginales, para mí, la interpretación de Karl Urban de Scourge es muy
parecida o la siento muy cercana a la que Tobin Jones hace de Armin Zola, el biofanático, que también son personajes que solo aparecieron un momentito y que los seguimos en los cómics decimos, ay, mira, este personaje merecía como más chance, pero que como son grandes actores los que están detrás, son gente muy capaz la que los encarna, sus pocos momentos de aparición son muy chidos. Es lo mismo que Andy Serkis con Klaue, que ahora tal vez lo vayamos a ver un poquito más en Black Panther, pero es igual, es un gran actor, es un tipo con una gran mímica que tiene 2 o 3 segundos de diálogo, o sea, tienen 2 minutitos, pero levantan muchísimo, ¿no? La película es levantada por ellos, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchos personajes en la película muy interesantes. La película es divertida, la película es fulgurante, digo, consiguió la música de Led Zeppelin de Immigrant Song así para que suene en un momento capital tanto del corto como de la película, que es algo que no es fácil porque aparte los Led Zeppelin son muy especialones para su música y licenciarla para películas, no son pocas las películas que pueden contarse como haber tenido música de Led Zeppelin. Entonces tiene muchos elementos ahí. Tú lo mencionabas fuera de micrófono hace un rato, ¿no? Esto es la sensación de que tú tienes a tus juguetes, juegas con ellos, de repente llega tu vecino loco, y tu vecino loco hace una historia completamente caótica, pero muy efectiva y muy chida con tus mismos monigotes, ¿no? Tú ya los conoces. Y entonces te sientes mal porque dices, ay, pero es que así no se juega, ¿no? Pero te divertiste, el rato que estuvo allí te divertiste y el tono que le dio a la historia y la manera en la que movió a tus personajes, dices, no se lo puedo reprochar, funcionó, o sea, me divertí mientras estaba allí y creo que al final eso es lo importante. Que es al final para lo que uno va al cine a este tipo de películas. Ajá, sí, bueno, aparte, detrás de todo esto, voy a la película para ver una gigantesca teosofía, ¿no? Exacto. Y digamos que es una forma inesperada, pero efectiva, de refrescar al personaje y de mantener al Marvel Cinematic Universe pues interesante y atrayendo gente a la sala y teniendo buenas reseñas, porque, por ejemplo, Thor se estrenó con una calificación en Rotten Tomatoes de cerca de 96, algo así %. Que claro, estaban ahí mezcladas como reseñas de público en general y así, los críticos como que estos más duros, a los que pues tal vez quieras pertenecer tú, Marco, o no lo sé, le ponían como cerca de 7.6, 7.7, pero por digamos la fanaticada que le daba tan buenas reseñas, alcanzó con 90 y tantos cuando se estrenó, que es como de las pelis de Marvel, si no es que de superhéroes mejor rankeadas en su estreno en el momento, ¿no? Entonces sigue sorprendiendo que Marvel pueda seguir haciendo eso en cada peli, o sea, fuera de estos tropiezos que tuvo con la misma Thor, Dark, El Mundo Oscuro, o Iron Man 2, quizá 3 un poco, encuentra la forma de pues, llevarnos a la sala de cine y no dejarnos decepcionados. Y no decepcionar. Y eso es muy curioso. Esta es la mejor rankeada de las 3 películas de Thor. Sí. De lejos es la mejor película de Thor aparte. Y tomen en cuenta que la primera la dirige Kenneth Branagh, que no es nadie desconocido, no es ningún novato en esto de hacer cine y de hacer cine interesante. Entonces, y sin embargo la primera de Thor, hasta donde yo sé, por ejemplo, para el Internet Movie Database, es la peor rankeada de las 3. A mí Mundo Oscuro me gusta mucho menos. Me parece que desperdicia un gran personaje que es Malekith, el malvado ahí, el elfo negro. Desperdicia un villano para una historia que, caray, se los juro, hubiera podido ser, bueno, el duende de otro mundo y no importaba nada, ¿sí? para la historia. Es una película, o sea, esto por ejemplo colocó la franquicia de Thor como una buena película, o bueno, como es la mejor de las 3 de lejos, y sobre eso no va a haber discusión. Les da un buen cierre a la trilogía, o sea, si ustedes tienen así como su trilogía de Thor, bueno, cerró muy arriba. Claro.
con cada estreno que tiene Marvel, y eso es en todo caso como la gran dificultad, nosotros estamos esperando a ver qué sigue, ¿no? Y qué sigue, y qué sigue, y hacia dónde la van a dirigir, y cómo le van a hacer para que esto funcione. Y bueno, vienen cosas como Doctor Strange, que son películas muy divertidas. Algunos las acusarán de, es que se fue de volada, ¿no? Brincó demasiado rápido, no evolucionó al personaje Stephen Strange, no lo sentimos, ¿no? Pero es una película que funciona muy bien. Y luego la gente que vio Homecoming, Spider-Man, y dijo, es que no es exactamente el hombre, pero la película es muy entretenida, muy bonita, muy emotiva, está llena de subtexto, ya le dedicamos su momento programa. Y luego vemos Guardianes de la Galaxia, que es una película que no está en el nivel de su primera versión. O sea, la primera innovó, de hecho, técnicamente Thor, Ant-Man, son hijas del tono que instituyó Guardianes de la Galaxia y los Gunn para el universo Marvel, ¿no? Sí. Y que parece haberle conquistado la pupila a Kevin Feige. Parece ser que él dice, este es el camino, este es como por aquí por donde tenemos que ir, ¿no? O sea, si a lo mejor los de DC se están equivocando garrafalmente en que están atorados entre mi mundo es muy oscuro, pero mis personajes son muy güeyes. Entonces, él tiene como muy claro, no, las películas de Marvel, como los cómics de Marvel, son muy luminosos, muy divertidos, llenos de situaciones entretenidas, amenas, que el público puede sentir suyas. En ese sentido, Waititi le dio el cerrojazo, pues, o sea, llegó y les enseñó a los Gunn cómo se hace comedia, pues, o sea, porque la lleva al nivel más alto. Y claro, para quienes no lo crean, simplemente tienen que recordar dentro de Thor la escena en donde Thor viaja, donde le están dando la bienvenida a Sakaar, y viaja entre música de Willy Wonka y termina con su terrible grito ahí cuando ya ha llegado al palacio de Grandmaster, para darse cuenta de lo que Waititi quiere hacer con la película, la comedia que quiere contar. Allí estaría su gran virtud y su gran defecto. Su gran defecto es que no le es fiel a su propio guión. Y su gran virtud es que no le importa hacerle fiel a su propio guión. Dice, vámonos a hacer una comedia que divierta al público. Claro. En todo caso, mi gran temor para las futuras referencias o para las futuras producciones de Marvel es que esto se vuelva común, que todas las siguientes películas de Marvel sean comedias. Esa es mi gran preocupación, porque, bueno, yo sí creo que el universo Marvel, una de las características puntuales de los grandes momentos, es cuando sabía equilibrar muy bien a este Spider-Man que cuenta chistes, pero que pierde a la novia de su infancia, cuando sabía equilibrar a este Capitán América duro, pues, rígido, que también era capaz de llorar cuando su mejor amigo desaparecía, o cuando el gobierno le pedía que devolviera el uniforme, a este Iron Man que es chistoso, juguetón, encantador, pero también es un alcohólico enfermo y en algún momento pone en peligro al mundo por su alcoholismo. A este Stephen Strange es tiradísimo y payaso, pero que también tiene sus rasgos de humanidad, de humildad, cuando pues sus manos están rotas y ya no puede seguir siendo quien es. Ese equilibrio que fue muy cuidadoso y que produjeron en los cómics artistas a lo largo de muchos años, eso es lo que todavía le falta encontrar al universo cinematográfico Marvel. Como que ellos están yendo hacia la comedia y les está faltando un poquito más. Están confiando en que el actor le va a dar este nivel humano al personaje, sin cuidarse de hacerle un poquito de guión para que esto funcione, ¿no? Para que esto ocurra. Claro, quizá en este punto podemos hablar acerca de lo que parece ser el proceso creativo para las pelis de Marvel, porque a pesar de que tienen pues muchos creadores detrás, distintos directores, distintos escritores, pues después de todo sí hay ciertas cabezas que deciden los elementos principales, ¿no? Hablando de Kevin Feige y quizá por ahí los otros productores, creo que Victoria Alonso, Luis Despósito, que se llaman, que por lo que hemos visto, pues trazaron el arco argumental de estos últimos 10 años, casi desde el principio,
y se han dedicado a pedirle a los distintos creativos que participan en sus obras que se ajusten a ese plan y que pues metan un poquito de lo que pueden hacer de su estilo, de su tono, sin salirse de ese plan. Y que uno podría pensar que es una fórmula pues demasiado dictatorial quizá, o que es muy rígida, pero lo cierto es que parece que les ha estado funcionando durante Lo que estos pasa es que años. aprenden de la única otra referencia histórica, las únicas dos referencias que tienen, que son Lucas y espiritualmente, en cierto sentido, Tolkien, con El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Sí es importante que tengas una solamente, un solo criterio de unicidad. Eso al final es lo que le da como sentido. Sí. Esa es la razón por la cual la serie o las series, por ejemplo las viejas series de Batman, que arrancó con Tim Burton y siguió con Schumacher y bueno, llegó ya saben a dónde. Terminó tan mal, sí. O la razón por la cual el universo cinematográfico de DC es tan desigual y tan extraño, es así como que le quieren influir un tono o le quieren dar un tono que no le pertenece. Te digo, le quieren dar al universo DC un tono extraordinariamente variado, un tono muy complicado de seguir, porque de repente es oscuro, pero también queremos que sea chistoso, pero también queremos que sea épico, pero también queremos incorporarle detalles como de denuncia social, sí. Pero queremos que sea de cómic, entonces es como muy complicado. Aquí es de agradecerse que haya un conjunto de cabezas y que ese conjunto de cabezas le haya decidido un camino al universo, ¿no? Sí. Ya los años nos dirán, porque aparte no creo que en el espectro de vida que, por lo menos personalmente pienso, en el espectro de vida que me queda, no creo que veamos otro esfuerzo cinematográfico de este calibre. Sí, ya, a estas alturas. A estas alturas no veo yo a otro grupo, a otro estudio aventándose la idea de nuestro macroproyecto, sí. Entraña 20 películas, ¿no? Sí. Que es como mínimo lo que va a llevar. Sí, y sin embargo es lo que muchos están intentando emular, ¿no? No se diga Warner Brothers con DC, pero también incluso la Universal, que intentó hacer como algo con sus monstruos, y esta peli de La Momia con Tom Cruise, pero que fue terriblemente fallido. Inicio, sí. Es un tropezón inicial que les dice regresemos a la mesa de trabajo. No, bueno, y hay muchas posibilidades de que eventualmente tengamos cosas del estilo, o sea, no es el único camino, sí. Pues, o sea, tenemos Marvel y tenemos DC, pero no son las únicas dos casas productoras de cómics, y tan sencillo como ya hay un Millarverso ahí, en donde al menos hay 7 u 8 personajes, sí. Ubicables o conocidos, ¿no? Y ya varios en películas, ¿no? Ajá. Y bueno, en los universos cinematográficos, ahí está Dark Horse. Ahí está el universo Hellboy, que tal vez está esperando que lo diversifiquen y que lo varíen. Y en la literatura, bueno, no se diga, existe la esperanza desde hace años de que los mitos de Tulu, el ciclo de los mitos de Tulu, se ha llevado al cine de la mano de algún gran creador. No han sido pocos los que han levantado la mano para decir, llevemos los trabajos de Lovecraft al cine, y eso daría para una macrosaga gigantesca. Hay ciencia ficción esperando, hay Dunas y el Ender esperando por ser producidas, y no se diga, por ejemplo, la macro obra de Isaac Asimov, de las fundaciones, que podría dar para unas maravillosas series de películas. Bueno, ahora parece que incluso Harry Potter, con esta última de las bestias fantásticas, pues es un intento de crear un universo. Un universo, un universo fuera de la historia principal. Entonces, si te fijas, sí hay como los intentos, pero nunca van a emular la idea de que en 10 años tienes 17 películas, en 11 tendrás 20, sí. O sea, por ejemplo, esta es la primera vez, creo que este es el primer año en el que Marvel estrena 3. Doctor Strange, Spider-Man y ahora
Thor, Un Mundo Oscuro, ¿no? Sí. Pero parece ser que ahora se va a volver la marca. 3 películas de Marvel por año. No, sí. O sea, el próximo año tenemos Black Panther, Infinity War y Ant-Man and the Wasp. Ajá. Entonces, y ya están prometidas otro Doctor Strange, Otro otro Avengers, Spider-Man, otro Guardianes de la Galaxia, hay un cuarto Guardián, o sea, Captain Marvel. hay Sí. trabajo para producir hacia adelante. Y nunca vamos a ver, bueno, yo te lo pienso así, pues, de manera medio pesimista, no vamos a volver a ver un esfuerzo cinematográfico de este calibre en manos de un equipo creativo viejos, incluso si fuera así como muy optimista en los siguientes 10 o 15 años, no lo veo posible. Incluso Star Wars no puede preciarse de competir con esto. En 10 años Marvel Disney llegó y les arrebató de las manos el título de la gran franquicia o de la gran saga, ¿no? Bueno, para los Star Trek creo que serán los únicos que podrán seguir compitiendo en cuanto a la cantidad de productos que han sacado para cine y televisión. Son la otra saga que podría igualarlos por la cantidad de películas que tiene, por la cantidad de series que tiene, pero también producidos a lo largo de muchos años, también digo al principio regidos por la mano de hierro de Gene Roddenberry, pero después eventualmente Star Trek agarró por su lado y ya no es la misma serie que comenzó. Entonces Marvel es única en ese sentido, está en terrenos inexplorados, ha girado ahora hacia la comedia y esto pues hay que ver cómo le funciona. Como planteaste hace un momento, lo importante sería en todo caso empezar a ver cómo es que ellos elaboran sus guiones, basados en esta idea de vienen y al escritor de cómic o al escritor del guión le vacían media tonelada de cómics encima y le dicen: tienes 2 semanas para leerlos, muchacho. Sí, una cosa que por ejemplo dice uno de los guionistas principales de Thor, Eric Pearson, que había trabajado, que lleva mucho tiempo trabajando con Marvel, porque parece que incluso es como de la cantera de Marvel, o sea, parece que hay una especie como de escuela de escritores de Marvel. Es un canterano. Fíjate, o sea, que al principio pues, le daban pequeñas cosas como los cortos de ¿cómo se llama? De Damage Control, donde se encuentran las armas. Item 47. O episodios de las series de Marvel, como de Agent Carter, que hizo algunos episodios para ahí. Incluso dicen que, él lo narra, ¿no? Que como que para graduarse de esa formación tuvo que entregar 3 guiones de películas de personajes importantes de Marvel, ¿no? Que supongo que ahí están, y si en algún momento pues, los usarán, pero digamos que tuvo que demostrar que podía hacer guiones de películas, ¿no? Okay. Y entonces en algún momento, más bien cuando llegó la crisis con Ant-Man, de que Edgar Wright se sale del proyecto y hubo que hacer muchos ajustes, lo llamaron, hizo un poco de trabajo que no quedó en los créditos, pero él estuvo haciendo un poquito de cosas, y una de las anécdotas que narra en entrevistas me parece como muy reveladora del proceso, porque él decía, para la escena en la que se narra lo que pasó con la Wasp original, que son como un poquito como yendo flashbacks, ¿no? Del personaje de Michael, se me olvidó el nombre del ¿De Paul Rudd o de Michael Douglas? De Michael Douglas. Se supone que lo que estaba en discusión en ese momento era la voz en off, ¿no? Lo que estaba narrando ese recuerdo, y él propuso el diálogo que se iba a narrar en ese momento, ¿no? Lo presentó en la mesa, y el proceso es que tanto, Kevin Feige como el director de ese momento y otros 2 productores estaban pues literalmente en el pizarrón y con pantallas viendo lo que quedaba mejor para narrar sobre esa escena, ¿no? Trabajaron durante horas y él salía y entraba con nuevas versiones, y en algún momento regresó con una nueva versión y ellos estaban así como viendo pues el pizarrón, viendo pantalla. Le dijeron, pues ya estamos en la versión 11 del diálogo, pero a ver, dinos qué traes, ¿no? Él presenta un diálogo y ellos dicen, eso es lo que queremos. Y él decía, eso es lo primero que les propuse, ¿eh? Sí, no importa, nos quedamos con eso. Entonces, eso revela un poquito como el nivel de control que pueden tener ahí los productores en cuanto a, pues sí, imagínate, en cuanto a diálogo de una escena muy en particular, pero digamos qué tan inmiscuidos están en este tipo de detalles como para
que al final el guionista se vuelva más como alguien que les presta un servicio que un verdadero creativo. Sí, un verdadero artista allí. Exacto. Pero fíjate que en ese sentido creo que están copiando la estructura que durante muchos años existió de la creación de cómics. En la creación de cómics, y bueno, son legendarias las reuniones, por ejemplo, del equipo creativo de Superman, ¿no? Donde estaban Dan Jorgens, Jerry Orwell, John Bogdanov, Walter Simonson, Louis Simonson y así, ¿no? Que se reunían grandes cantidades de creativos para decidir tenemos 4 títulos de Superman al mes, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con los 4 títulos? Y entonces los tipos, para evitar pisarse literalmente unos con otros, claro, se reunían y planteaban estas son las aventuras del Hombre de Acero de los siguientes 6 meses, ¿no? ¿Qué va a pasar de importante? Pues va a revelar su personalidad, va a pasar esto, va a pasar aquello, y cada uno de los personajes, cada uno de los escritores elegía como qué era lo que quería trabajar, pero sobre una marca gigantesca, ¿no? De trabajo, pues, o sea, cada uno de ellos elegía, lo que yo quiero es contar estas historias muy domésticas de Superman, ¿no? Y alguien decía, no, yo quiero supervillanos. Ok, bueno, fulano, mira, que tu supervillano no haga esto, no haga esto y no haga esto, porque todos los demás queremos hacer esto. Y Superman está, quiero que viaje al espacio. No puede viajar al espacio durante los siguientes 6 meses tiene que estar en la Tierra, porque pues aquí es el único lugar en donde vamos a contar las historias, ¿no? No se puede ir de la Tierra. Entonces creo que un poquito ellos tomaron los elementos de un sistema ya probado para funcionar a la hora de crear un guión generalizado, ¿no? O sea, como que pues, el de tu chamba como guionista, sí, efectivamente está muy amarrada, ¿no? Porque es la chamba de ya te plantearon las cosas, ya te plantearon de dónde vas a arrancar y a dónde vas a llegar. Sí. Y ya te plantearon que tales y tales cosas no las puedes tocar. Fíjate, por añadir a eso, para esta película en particular, el guionista llegó cuando ya se tenían decididas muchas cosas, ¿no? Se tenía decidido que iba a estar Hela y ya se tenía como actriz a Kate Blanchett, ¿no? Sí. Ya se tenía que iba a estar Grandmaster, ya se tenía a Jeff Goldblum. Sí. Ya se sabía que, se iba a acabar Asgard, se sabía que el martillo se iba a romper, se sabía que Odín tenía que morir, se sabía que tenía que estar Hulk en algún momento, se sabía que tenía que estar Valkyria en algún momento. Entonces llegan con todos esos elementos, se los dan al guionista, le dice, ahora hazte una peli entretenida, ¿no? Y que conecte coherentemente todos estos elementos, y que no resulte un batiburrillo. Y pues el siguiente lunes vemos tu primera versión. Y aparte esto es muy curioso, que no resulte un batiburrillo es un deseo de fondo, porque lo cierto es que sí resulta un batiburrillo. A esto súmale el detalle de que, como te decía, te dan media tonelada de cómics, no sé si digitales o físicos, pero te dan media tonelada de cómics y dicen, métele. La película está llena de esos detalles, o sea, está llena de los detallitos que descubrieron los fans inmediatamente, ¿no? Este mural extraño que aparece en un cómic de Fantastic Four, que está en la parte de atrás de Grandmaster, donde están Grandmaster y Loki en su palco. El dibujo de atrás está inspirado en murales de Jack Kirby, de uno de los creadores fundamentales de Marvel de la época dorada, ¿no? La torre de triunfo de Grandmaster, no sé si lo recuerdan, tiene bustos, tiene caras. En esas caras está Beta Ray Bill, que es uno de los monitos que encarnó a Thor, es uno de los campeones. Está Man-Thing, que es una criatura sobrenatural, es el pirateo de Something de DC para Marvel. Y si mal no estoy, creo que está el Big Warrior, que es un androide asesino de Marvel, y hay otro cuarto que no recuerdo en este momento quién es, pero o sea, están personajes de Marvel que son como pequeños guiños, ¿no? Nada más existen unos segundos y ahí están. O sea, en la historia aparece Miek y Kurt, que son parte del Warbomb de Hulk, en Guerra Mundial Hulk y en Planet Hulk. Son dos personajes importantes para la historia. Thor está portando en el momento en el que pelea con
Hulk en la arena, le dan a elegir un arma y el arma que trae es una maza. Esa maza está inspirada en la maza que Hércules trae en los cómics. Entonces, son un montón de detalles también que tienen que estar, estos tipos tienen que estar continuamente incorporando. No sale de esto, o sea, hay en la película guiños a previos trabajos de Taika Waititi. Hay guiños a todas las anteriores películas, o a muchas de las anteriores películas de Marvel, ¿no? O sea, a referencias a los Avengers, o sea, Mark Ruffalo, bueno, Bruce Banner despierta diciendo qué pasó en Sokovia, ¿no? O sea, viven en un mundo complicado. Entonces, el guionista está amarrado por tantos lados que de repente piensas hijos, qué pesadilla debe ser escribir. Bueno, es una pesadilla que nos gustaría vivir a muchos, ¿no? Sí, bueno, claro. También que me la den, ¿no? O sea, me gustaría estar sentado durante 2 horas pensando, diablos, qué ¿no? Qué gozo sufrir así. Ajá, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tengo que escribir los diálogos de Thor, ¿no? O sea, pero sí te lo imaginas como desde el punto de vista del creativo, que tiene todas estas condicionantes y que no sabemos, habría que preguntarle a él, si funciona como no, pues es que mi trabajo entonces es más fácil, porque ya está todo allí, ya nada más tengo que encontrar las palabras para que lo diga, ¿no? O si en realidad es un problema mayor, ¿no? Alguien decía por ahí que la adaptación era muy complicada porque el escritor se encadena a sus propias ideas y el adaptador se encadena a las ideas de alguien más, ¿no? Entonces, habría que ver si cuál es la condición, cuál es el problema o cuáles son las circunstancias que enfrenta este tipo de guionista que ya está muy obligado por muchos lados a hacer excesiva cantidad de guiños, ¿no? Pero curiosamente, bueno, quizá por cómo ha sido su formación, digamos, en esta escuela de escritores de Marvel, pues es algo que está acostumbrado a hacer, porque parece que muchos de estos son como... Parece que son como estos ejercicios de escritura creativa que de pronto se dan en los talleres, ¿no? Que es así como de escríbete un cuento de tantas palabras, al final tiene que haber una muerte y una carta tiene que tener un elemento importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, te encuentras alguna forma de hacer que sea una historia interesante con esos elementos restrictivos, pero pues después de todo sí estás sacando ahí tus jugos creativos y además con un respaldo tan grande como es no solo o sea, la productora Marvel, sino además Disney, que pues no se atrevería, bueno, puede atreverse, ¿no? Pero como que necesita asegurar que la peli funcione monetariamente, como que no tiene espacio para mucha equivocación, ¿no? No le dejarían mucho espacio. Ahora, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores y ahora es algo que también sería importante resaltar. Yo no sé exactamente qué sería un fracaso monetario. Estas películas vienen acompañadas de una gran cantidad de mercadotecnia. Vienen tan acompañadas de esta promoción que parecen venir son como un gigantesco juggernaut, ¿no? Ya agarró carrerita y ahora viene aplastando. Habrá que ver, por ejemplo, qué va a ocurrir con cosas como Capitán Marvel. Capitana Marvel se va a hacer sobre un personaje que no está como muy metido entre el público natural, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Black Panther, que es otro personaje medio desconocido para la gente. La mayor parte de la gente lo considera como, pues es un Batman, pero afroamericano, Yo ¿no? debo decir que la primera vez que vi a Black Panther en cómics y dije así como, es como un Batman, ¿por qué no tiene capa? ¿Quién es? ¿Y ese collar de colmillos? Sí. Y aparte, probablemente no lo viste en la época en la que traía una pequeña capa, que era una pequeña capa que llegaba nomás aquí a los homburitos así, pero traía una pequeña capa. Entonces, sí, era aún más insultante porque decías, es como Batman, pero de orejas más chiquitas. Sí, tiene las orejas más chiquitas y la capa más corta, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo funcionan estas, porque están las que ya, o sea, ahorita si sacan Iron Man 7, Iron Man 8, Iron Man 9, la gente va a seguir yéndolas a ver. Y si hay anuncios de un Capitán América o un Doctor Strange, la gente las va a ir a ver. Hay que ver cómo van a funcionar las producciones que nadie confía en ellas o que nadie sabe nada de ellas, como Black Panther. Era el riesgo que tenía Guardianes de la Galaxia, que saltó con gran elegancia, en gran medida debido precisamente a su soundtrack, a que
su soundtrack ya venía cacha, con ¿no? una música muy pegajosa, y entonces todos nos causó curiosidad del, órale, ¿no? Sí. Esta película parece romper con lo que va haciendo Marvel, como no iba muy serio, iba bien, pero órale, esta historia es como rara, y eso te enganchó. Hay que ver cómo funcionan las películas de Marvel de sus personajes que no son franquicia, o sobre todo no son insignia, no son el personaje central. Esto es lo que nos va a indicar, pero Thor era como de cajón, se iba a ir muy sencillamente, o sea, se iba a vender bien, se iba a posicionar bien, y tenía que ser francamente espantosa. Aparte de que es difícil complacer al público. Te digo que a mí me sorprendió mucho saber que Hulk está clasificada como la peor película del universo Marvel, por la Hulk de Norton, como cuando en realidad a mí me parece que es una película muy compacta y muy entretenida. No entiendo por qué está tan mal rankeada cuando hay un Iron Man 2 o un Iron Man 3 o un Thor 2 que son francamente malas películas. O sea, hay que reconocerlo, son películas perfectamente olvidables. A mí Iron Man 3 sí me gustó, debo decir. Sí. Sé que quizá yo me sentí traicionado. Me sentí traicionado. Entiendo que sí, o sea, dije, el mandarín, ¿por qué te convertiste en un payaso? Sobre todo porque arrancan de un tono súper denso, y de repente como que sí es descorazonador la ruptura. Pero bueno, basado en esto, digo, o sea, existiendo Iron Man 2 y Thor 2, me parece muy curioso que el público considere a Hulk la peor de todas, ¿no? Sí, claro. Es como un poquito triste. En este caso en particular, la Thor Ragnarok me parece una película, la mejor de su trilogía. Me parece muy entretenida, me parece que hila una gran cantidad de detalles de decenas de cómics en distintos lados, o sea, hace guiños a montones de historias, de manera muy elegante, de manera muy positiva. O sea, aparte de todo, pienso, si esta película tuvo más de un guionista, esto debe haber sido una pesadilla desde el punto de vista conceptual, y sin embargo no se nota. No hay caos en la película, está muy bien hecha. Sí sientes por ahí 2 o 3 momentos en los que piensas, yo hubiera cambiado esto, pero no son tantos. El único que yo te digo, bueno, te mencionaba antes, es excesivamente cómica. Hay un punto en el que empiezas a decir ya estuvo, ya entendí que es una comedia, dejen de hacer chistes, por favor. Esta parte me está conmoviendo mucho. O sea, este momento es muy, muy dramático. ¿Por qué siguen haciendo chistes sobre él, no? Y bueno, otro de los puntos notables de la peli que me gustaría mencionar es que parece también estar acercándose a esto que ocurre con los cómics, en el cual los personajes, cuando son escritos por distintas personas o dirigidos por distintas personas, tienen como un matiz diferente, que es algo que no sé si compartes conmigo esa opinión, pero se nota un Thor, un personaje como diferente a sus otras apariciones, tanto en las primeras 2 pelis como en lo que habíamos visto en Avengers, porque aquí es un Thor que se presta mucho más a la comedia, pero se le nota cómodo en ese papel, y como que sí, como que es un personaje un poquito diferente al que habíamos visto, y que supongo que eso irá pasando si es que los personajes se mantienen en las distintas pelis. Digo, aquí es interesante porque es el mismo actor encarnando a un personaje que varía un poco, pero pues habrá que ver si en algún momento llega este pase de estafeta entre distintos actores para un mismo personaje, pues se verá también esta especie de desarrollo, ¿no? Te digo, o sea, un dibujante dibuja un Spider-Man diferente, un escritor escribe un Spider-Man diferente, y entonces se siente como un énfasis en alguna parte de la personalidad muy distintiva en esa saga, y no deja de ser Spider-Man. Me parece que esta peli tiene como esos matices también, sin que deje de ser Thor, sin que deje de ser Loki, o sin que deje de ser Bruce Banner y Hulk. Se sienten un poco distintos, ¿no? Se sienten... sí, bueno, digo, no hablemos o sea, es sencillísimo, ¿no? Si mantenemos como el mismo personaje, no como el mismo actor, pero sí como el mismo personaje, el que hace Louis Leterrier es un Hulk
tremendo, trágico, ¿no? Es el gran monstruo odiado por todo el mundo. Que en esta película, o incluso Thor, se permite hacer un chiste sobre todo el mundo te odia, no es cierto, nadie te odia, eres el vengador más tonto, no es cierto, nadie te dice así. Permite este juego. Efectivamente hay varios matices. Narrar un personaje, incluso un personaje tan hecho o tan reconocible como podrías pensar que es Thor, que ese, desde mi perspectiva, fue el gran defecto de las dos anteriores películas que Waititi no iba a arreglar. Hipotéticamente Thor es un dios que ha existido durante miles de años y no se siente. O sea, claro, la evolución de Thor arrancó con la primera película y continuó con las siguientes dos, ¿no? Pero antes de esto, o sea, la impresión que da es que Thor es simplemente un colosal buscapleitos, es un bravucón. Solo tiene una manera de arreglar las cosas y que aparte es un bravucón que siempre le ha funcionado. Sí. O sea, es un bravucón que dice, yo le pego a las cosas, las cosas se arreglan. Sí. Si las cosas no se han arreglado, pues le sigo pegando y eventualmente se arreglan. Y nadie ha podido demostrarle que eso no sea así. Claro. O sea, el mundo parece funcionar de manera que le da la razón a Thor. Sí, no. Pégale a las cosas y las cosas se arreglan, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, se siente la evolución del personaje a, por primera vez, Loki no lo engaña tan descaradamente como las veces anteriores. La relación entre hermanos parece mucho más creíble, pues, sí, parece mucho más normal. Branagh, por ejemplo, le dio a esa relación de hermanos un tono muy oscuro. O sea, Loki de verdad odia a Thor y en el fondo de su corazón se consume porque le tiene envidia y porque lo ve como el favorito de su papá y todo. Y eso se ha convertido actualmente son dos hermanos rivales. Sí. Uno considera al otro un ladrillo, dice, mi hermano es tonto, ¿no? Entonces yo puedo estarme divirtiendo, pero no lo mataría, ¿no? Y del otro lado está mi hermano es tramposo, pero es mi hermano, o sea, no puedo hacerle daño, ¿no? Que es como este cambio situacional de historia que ha ido sufriendo la película. O sea, si el Thor se hubiera mantenido idéntico, tendría que haber agarrado a golpes a su hermano Loki porque le dice, yo te vi morir, fulano, claro, ¿no? O sea, sí, desde ese momento. Ajá, me engañaste, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, yo te lloré. Sí. Y ahora resulta que estás vivo y no solo estás vivo, sino estás vivo y burlándote de mí, ¿no? Y culpable en parte de la muerte del papá. Ajá, ¿no? Entonces, de lo que acaba de pasar. Todo esto, que es como muy, muy señalado, en la película, Waititi como que lo desecha, dice, ok, si ninguno de los dos directores anteriores le preocupó, a mí ¿por qué habría de preocuparme? ¿No? Él entiende justamente qué es lo que debe preocuparle de la película y qué no, sí, porque son defectos que vienen arrastrados por la saga, que no tienen que ver con él claro, directamente, y que él, tratando de arreglarlos, solo se enfrentaría a una película mucho más problemática. Entonces, aquí yo lo entiendo de esa manera. Thor Ragnarok es una película que se entiende a sí misma, se sostiene, se comprende a sí misma. Pareciera como que las dos anteriores son preámbulos, y son preámbulos medio poco objetivos, sí, y como que esta es la única real de las tres, ¿no? Es lo que yo siento, sí, como que nos cuenta, y las otras dos son como nuestros recuerdos mal armados y mal hechos de su relación. Ajá. Pero este es el verdadero espíritu de la familia Thor, claro, Loki. Sí, sí. Y que además muestran, a diferencia de las otras dos de Thor, a un Thor interesante como personaje, ¿no? Atractivo. Que sí, o sea, era donde adolecía, o sea, que sí le funciona el cerebro ligeramente, que sí es capaz de anticipar, no es un idiota, pues, en modo alguno. Este es un Thor mucho más emparentado con el humor que a ratos tiene Spider-Man. Ajá. El humor de existe un supervillano que es todo diálogo oscuro, todo maldad, como Surtur, que en los cómics es terrorífico, es tremendo, es una de las criaturas que puede eventualmente, efectivamente, destruir a Asgard y asesinar a los dioses sin problema.
y que aquí Thor lo hace objeto de sus burlas, pues, Sí, objeto sí. del vidorreo y todo. Entonces, aquí es justamente esa dimensión de Thor, que en los cómics nunca ha existido. En los cómics Thor, en el mejor de los casos, ha sido astuto o sagaz, pero nunca ha sido inteligente, ¿no? O sea, aquí de repente hay incluso esto, ¿no? O sea, hay un Thor hasta manipulador, un Thor hasta medio engañoso. Parece finalmente estar adquiriendo parte de la maña que su hermano tiene, ¿no? Entonces, eso podría ser interesante. Habrá que ver para dónde evoluciona esta línea, qué es lo que van a hacer con ella. O si va a ser solo un accidente afortunado y después de esto Thor regresará a ser el tabique que ha sido en las películas previas. Sí. Que sería una tristeza. Pero bueno, creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. No sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar. Los cómics. Claro. Quisiera mencionar el detalle de que incluso la película tiene un momento muy emotivo en el cual Thor y Loki van platicando y comentan al respecto de que Loki en algún momento transformó en rana a Thor, que es una saga original. De verdad ocurre en los cómics, de verdad en algún momento Loki transformó a Thor y Thor estuvo 3 números de los cómics transformado en rana y portando el martillo. Si ustedes ven alguna vez una rana con casco de Thor y martillo en la manita, es realmente, o sea, no es un fan, no es un fan art, no, de verdad ocurrió en los cómics. Entonces, como eso está lleno la película tiene muchos de estos huevitos maravillosos, de estos huevos de Pascua famosos que hay, muy interesantes. Entonces, y bueno, y no solo huevos de Pascua, sino además está la gran presencia de Sakaar como el planeta en el que ocurre una historia importante de Hulk. Que es una tragedia que precisamente por problemas de editorial, por problemas de productora, no vayamos a tener más películas de Hulk, ¿no? O sea, o no como personaje solitario en el corto plazo, porque uno de los planes era que hubiera un World War Hulk, o al menos que hubiera un Planet Hulk, ¿no? La historia de este Hulk, que es muy trágica, es uno de los grandes últimos momentos que ha tenido el personaje, como un tipo del que sus amigos desconfían y destierran del planeta Tierra para que no haga daño, y que resulta llegar a un lugar, se vuelve un gladiador, conquista el planeta, se vuelve la gran cicatriz verde o el gran rey verde. Entonces ese momento es muy muy bonito en los cómics, y bueno, pues ya por desgracia no vamos a tener una película en el corto plazo de ello, pero tuvimos una probadita, ¿no? El Hulk gladiador era algo que esperábamos ver y que ahí estuvo, ¿no? Eso por lo pronto. Y por ejemplo, varias de las historias de las que abreva para Thor Ragnarok, ¿existe la línea, el arco Ragnarok? Sí, existe el arco Ragnarok, que fue muy famoso. No está completamente pegado a él. No, de hecho no se parece prácticamente en nada. En Ragnarok, Odín se va al sueño de Odín, descansa. Efectivamente, al final de esta historia, nadie sobrevive excepto Thor, y Thor se vuelve el nuevo Odín. Está durante un tiempo gobernando a Asgard con poder magnífico, hasta que los cómics decidieron que un Thor dios no funcionaba tan bien ahí, todo nomás quietecito, y regresaron a Odín, y luego apareció su mamá y todo esto, pero sí hay un momento breve de cosas como Fairy Itself, como te digo, la historia de Kul Borson, el hermano de Odín, porque Hela en cierto sentido se parece mucho, y su aparición es muy parecida a la de Kul, el dios, la serpiente original, solo que por ejemplo en esta historia Hela detiene y rompe el martillo de Thor, y en la historia de Fairy Itself lo que ocurre es que Kul rompe en dos el escudo del Capitán América como si fuera un plato de barro. Pero está sacado de ahí el momento, ¿no? O sea, esta circunstancia está sacado de ahí. Una historia de Jason Aaron, la del asesino de dioses, está muy muy pegada. O sea, el arma que trae Hela, esta espada que hace surgir de su brazo, es muy parecida a la del asesino de dioses de la historia de Jason Aaron. Entonces son varios los cómics de los que sale la imagen. Sí. Y pues bueno, teniéndote aquí como
conocedor y docto en los cómics, pues Qué exagerado. recomendaciones, quizá, o sea, ¿De para qué? personas que quieran leer buenas Lean historias de Thor. The Walking Dead. Lean. Miren, de Thor hay varios momentos famosos. La corrida de Jason Aaron, que todavía Es está muy buena, durando, sí. es una muy buena, es un muy buen arco argumental. Muy mitológica, ¿no? Sí, Muy ajá, fue muy salpicado de lo que querríamos Sí, ver sí, claro. de Thor. De las viejas épocas está Walter Simonson escribiendo la época en la que deja de ser digno Thor Odinson por primera vez, y el martillo primero lo porta Eric Masterson, un obrero terrestre, y luego lo porta Beta Ray Bill, que es un extraterrestre con carita de caballo. Y y hay una historia incluso que los conjunta a todos, que es de Thor Corps, donde los 4 Thors, o los 4 individuos que han portado los martillos, se unen para combatir en distintas épocas, que es una época interesante. Siempre hay que referirse a los orígenes. Stan Lee y Jack Kirby dibujando los primeros números de Thor. Muchos de los grandes momentos de Thor se dan en Avengers, o sea, él es uno de los Avengers originales, fundadores. Muchas de las historias importantes de los Avengers lo tienen a él como protagonista, e incluso mencionando como detalle freaky o nerdo adicional, Ragnarok es el nombre del androide que Reed Richards y Tony Stark hacen como clon de Thor, que en la historia de los cómics de Guerra Civil aparece como aliado de los pro registro de los soldados de Iron Man, que terminará matando a Giant Man, a uno de los soldados del Capitán América, en una de las escenas climáticas de Guerra Civil. El robot Cyborg, que es un clon de Thor con partes mecánicas, se llama Ragnarok. Y a mí una historia que me gusta mucho, que fue la primera que leí a Thor, es justo una que viene después de Guerra Civil y después de, bueno, presumía yo, después de Ragnarok, que es cuando él como que reinicia otra vez, vuelve, como que tiene la tarea de volver a poblar Asgard, y entonces empieza a buscar a sus aliados, a sus amigos, como reencarnaciones que tienen en distintos seres humanos en todo el mundo, y entonces es la historia de cómo va buscando a sus amigos por distintas partes del mundo, y toda esa historia es muy bonita. El momento en el que el momento en el que Straczynski dejó Spider-Man y retomó, se le dieron como la siguiente chamba, que era retomar a Thor. Uno de los grandes triunfos visuales de esa serie es precisamente el hecho de que Straczynski llegó y en lugar de estas botitas de avispa y la capita roja rara, le da a Thor una armadura, una cota de metal, y malla, y un aspecto mucho más de vikingo. Esa es la razón, a lo mejor, o el momento en el que identifican los seguidores de los cómics el cambio de imagen de Thor. Sí, que además está fantásticamente dibujada por Oliver Coipel. Sí. Hacen muy buena pareja narrativa visual. O sea, vamos a ver, por ejemplo, ahí, para muchos de los fans, ahí hubo el momento en el que Thor vino y le dio una lección a Tony Stark además está ese gran momento. ¿Qué hiciste con nuestros amigos durante la Guerra Civil? Y vimos como lo que tal vez no de qué lado hubiera estado Thor en esta historia, pero sí de qué lado no hubiera estado Thor en esta historia. Así es. Muy bien, bueno, pues con eso entonces podemos cerrar. Pues podemos irnos retirando, sí. Bueno, les agradecemos mucho por habernos escuchado hasta ahora. Marco, deja de voltear tu silla, por favor. Regresé. Muy bien. Despidiéndonos de ustedes. Bueno, que nos escriban al Twitter, que nos escriban al Twitter, ya saben que es @toma3podcast, sí, o a los personales, @chevesrock, que es el de nuestro ausente Beto, @pollo-cinéfilo, que es el mío, y @Víctor Rogelio, que es el mío, de esta voz que se llama Víctor Hernández, que los saluda para despedirse de ustedes. Se llama Marco Antonio Santiago, y nos vemos en la próxima. Bueno, nos oímos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Hasta luego. Don't cry, Goody, don't cry. Goodbye, Tootsie, I'm gonna buy.